Dios es santo, alabadle. Salmo 99. Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande, y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible, Él es santo. Y la gloria del Rey ama el juicio, tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia, exaltada Jehová nuestro Dios, y postraos ante el estrado de sus pies, Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová, y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos. Guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Jehová Dios nuestro, tú les respondías. Les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. ¿Oramos? Padre bendito, te damos gracias, alabanza, gloria y honra por permitirnos este día, mitad de semana, para alabar y bendecir tu nombre también y regocijarnos en tu palabra, para tener el alimento, Señor, para nuestras almas, ante lo cual, Señor, sabemos que no somos suficientes y es imposible para nosotros, Señor, traer alimento para nosotros mismos, sino esperar en tu provisión, pedir por ella y por fe, Señor, recibirla. Sabemos, Padre, que tu Espíritu Santo obra, trata con nosotros y solamente por medio de la obra del Espíritu Santo podemos entender tu palabra. Bendice tu palabra en nuestros corazones, Señor. Danos el alimento, danos ese pan espiritual este día, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, hermanos. Hoy es miércoles 26 de agosto del 2020. Nuestro tema muy sencillo, el Salmo 99, dice que Dios es santo y que debemos alabarle. En nuestro tiempo, el menosprecio por el atributo de la santidad de Dios, o por el atributo de Dios que tiene que ver con la santidad, es muy común. Se menosprecia la santidad de Dios y las razones por las que se menosprecia este atributo son son variadas, pero esencialmente es debido a la propia pecaminosidad natural en el ser humano. Ahora, cada uno, estamos diciendo entonces, de forma particular tiene un menosprecio a la santidad de Dios a causa de nuestro propio pecado. Pero en su conjunto, el mundo moral caído, es decir, toda la sociedad, menosprecia este atributo santo. Y el mismo diablo tiene un menosprecio, y entre sus deseos y pensamientos, el diablo siempre va a expresar este menosprecio, este aborrecimiento, estas blasfemias en contra de este atributo de Dios, la santidad. ¿Qué provoca en ti pensar en la santidad de Dios? ¿Qué provoca en nuestras mentes pensar en la santidad de Dios? Pues por naturaleza hemos de saber que no es algo natural, no es algo nuestro, es algo fuera de nosotros. Nosotros no somos santos, Dios es el único que lo es. Y sea lo que provoque en tu mente o en tu corazón, no hay como escuchar a Dios hablar del testimonio de su santidad a través de su palabra.
porque Él debe ser admirado y Él es digno de ser alabado y glorificado como Dios, en este atributo de su santidad, el cual es reverenciado, alabado y exaltado en este pasaje. Vemos en el versículo del 1 al 3, o leímos del versículo del 1 al 3, acerca del gobierno de Dios, porque Dios gobierna con santidad y gobierna sobre todos los gobiernos, sobre todos los pueblos. Es que nosotros debemos poner en alto el nombre de Dios, es que nosotros debemos poner en alto sobre nosotros, debemos alabar y exaltar el nombre de Dios, porque Él es grande, porque su gobierno está sobre todos. Pero esto debería también resultar en nuestro temor. Si nuestro Dios gobierna, porque así es, nuestra alabanza debe ser dirigida a la grandeza de nuestro Dios, pero también nuestra conducta debe reverenciar con temor. Con temor. Debemos mostrarle alabanza también a Dios, con temor, con un respeto profundo y además reverente, de que su gobierno no está exento de su santidad, sino que gobierna con santidad. Graves males habría para nosotros si Dios no gobernara con santidad, si Dios no fuera santo al gobernar. Pero cuando pensamos en el hecho de que Él gobierna sobre todos y que su santidad sobre todo se establece, debemos tener no solamente un corazón dispuesto a alabarle, también un alma que tema, que tenga un respeto reverente de su gobierno, de su obra poderosa. En segundo lugar, vemos que del versículo 4 hasta el versículo 4 y 5 hablan acerca de la justicia santa de Dios. Nos dice el versículo 5 que debemos exaltar, y esto es colocar a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, en la altura, en lo alto que Él debe estar. Él es justo, y eso significa que, podríamos poner un ejemplo, eso significa que si Él dice que si algún alma peca, de cierto morirá, esto nos llevaría a que ninguna persona tendría esperanza según la justicia divina. Pues su justicia divina es cierta, pero también es santa, y eso significa que sus juicios son todos hechos con santidad, y esto significa que sean veraces y todos sus juicios santos. Nosotros debemos alabar la justicia santa de Dios, porque cuando habla a nosotros no nos habla mentira. Cuando habla de nosotros no nos describe de forma engañosa. Y cuando habla de Él, hermanos, amigos, Él debe ser exaltado. Porque si bien, por un lado, podría herirnos con su palabra diciéndonos que estamos lejos y somos unos pecadores, también podríamos llegar a este entendimiento, que su palabra, declarando con justicia, con santidad y con rectitud nuestra condición, también nos esclarece, nos declara muy nítidamente que en Jesucristo tenemos esperanza y que solamente en la justicia de Jesucristo y solamente en su obra santa es como podemos ser perdonados, justificados y perdonados de nuestros pecados. Así que exaltemos que Dios en su justicia es santo. Pero la última parte de este salmo, del versículo 6 al versículo 9, Dios en este salmo nos enseña que Dios se relaciona con los hombres, pero se relaciona de una forma santa. Y es aquí donde nosotros nos detenemos un poco para pensar. Dios ha establecido una manera de relacionarse con nosotros, pero no lo va a hacer en una actitud pecaminosa. Por lo tanto, debemos de buscarle
por medio de Jesucristo, en arrepentimiento y en fe. Porque solamente es por medio de Cristo, el Santo Jesús, que podríamos relacionarnos con este Dios Santo. Cuando Él se relaciona con los hombres, no lo va a hacer de una forma pecaminosa, lo va a hacer de una forma santa. En la oración y en la meditación de su palabra, su obra para con nosotros es una obra santa. Si Él responde a nuestras oraciones, porque lo hace de una forma santa. No nos da lo que queremos, sino nos da lo que en su santo juicio cree necesario, cree suficiente y perfecto, porque Él es santo. Si Él nos habla por su palabra, nos habla de una forma santa. Quizá las heridas que nos causa la palabra de Dios podrían ser por un momento que causen tristeza también. Así es la disciplina, causa tristeza. ¿Cuántas veces hemos escuchado una negativa de parte de Dios? ¿Cuántas veces hemos visto que Dios deniega su gracia o sus misericordias por algún tiempo? Pero no lo hace de una forma impía, cruel. Aunque para nosotros se hubiese interpuesto alguna experiencia de angustia, de quebranto, de vergüenza, de necesidad, Él es santo. Y nosotros debemos exaltar a este Dios, porque sus palabras también expresan su gobierno, expresan su justicia, pero también expresan su amor de una forma santa. Vemos en el versículo 8, Jehová, Dios nuestro, tú les respondías, les fuiste un Dios perdonador. Fíjense que cuando Dios se relaciona con nosotros es un Dios santo y se relaciona con los hombres de una forma santa. Y alguien podría decir, eso significa que nada tiene que ver con el que entonces nos perdone. Si Él es puro, ve toda la inmundicia nuestra y no querrá tener relación con nosotros, pues Dios es el único que puede relacionarse con nosotros y lo hace de manera santa. Y no solamente vemos que lo hace de manera santa, sino que es compasivo y misericordioso. En su santidad, cuando Dios se relaciona, lo hace así. Es compasivo y misericordioso. Les fuiste un Dios perdonador y al mismo tiempo retribuidor de sus obras. Y nos hace este llamamiento como lo ha hecho en el versículo 3, en el versículo 5 y ahora en el versículo 9. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte. Está hablando de su presencia, porque Jehová nuestro Dios es santo. El versículo 3 nos dice que debemos alabarle por la grandeza de su gobierno y tener temor de él. El versículo 5 nos dice que debemos exaltar a nuestro Dios por su justicia y recibir sus juicios verdaderos, justos todos ellos. Y dice el versículo 9 que debemos exaltar a nuestro Dios en su presencia, porque Él es santo, porque Él es santo, porque Dios es santo. Oramos. Padre santo y Dios bueno y misericordioso, alabamos tu nombre y bendecimos tu presencia, tu persona, tu obra, Señor, porque eres justo, porque gobiernas, porque te relacionas con nosotros de una forma santa. Gracias, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús por relacionarte con nosotros, por gobernar, por hablar con justicia y en verdad. Gracias, bendito Señor, porque tú eres santo. Te alabamos y te bendecimos a ti, Dios, 3 veces santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.